analizando la clase anterior. Entonces, vamos a aprovechar este momento para hacer un repaso bastante rápido sobre ovogénesis y espermatogénesis. Espero que hayan leído algunas cositas y si hay alguna duda, entonces me van a consultar. Muy bien. Ok, señores. Habíamos iniciado ya la clase anterior. Recordar simplemente que la embriología como rama de la biología, dijimos, estudia el desarrollo de un nuevo ser vivo desde el mismo proceso de la fertilización del ovocito. Aquí está el ovocito, desde el primer proceso de la fertilización del ovocito. Hoy vamos a hablar de los estadios embrionarios, la formación de los diferentes órganos, procesos que se llama cambios morfológicos o diferenciación morfogénica, y hasta el nacimiento. Sin embargo, habíamos mencionado para que podamos comprender a plenitud cómo se produce todo el proceso de la fertilización, entonces era importante hablar algunos aspectos sobre la reproducción. Habíamos destacado que en los organismos unicelulares no hay participación de gametos así sexuales bien diferenciadas, sino que tiene diversos mecanismos, pero es mucho más simple, como por bipartición, por gemación, por esporulación, que habíamos mencionado, en donde ese organismo unicelular entonces se divide dando origen a dos o a más nuevos individuos, dependiendo siempre del mecanismo de reproducción. Y lo que pasa indudablemente es la reproducción sexual, típico ya de los mamíferos o de los vertebrados superiores y algunos animales también inferiores que pueden tener este mecanismo de reproducción. Y aquí, lógicamente, participan gametos sexuales bien diferenciados. Entonces hablamos del ovocito y de los espermatozoides. Y creo que la parte fuerte de la clase anterior estuvo en gametogénesis. Ahí quiero destacar otra vez de vuelta la ovogénesis. Así resumidamente voy a utilizar ya directamente esta figura para ir explicando. Entonces recordar que durante el desarrollo fetal, en la primera fase de desarrollo fetal, se forman, dijimos, los esbozos embrionarios gonadales. Recuerden que las gónadas constituyen, las gónadas sería el ovario y los testículos. Entonces, durante el desarrollo fetal al inicio, ese esbozo gonadal, habíamos mencionado que se encuentra detrás de los riñones, ¿sí? Y ahí se va a desarrollar todo este proceso de la gametogénesis o de la espermatogénesis, dependiendo del sexo. Ahora, si nos preguntamos cuál es la célula madre de los gametos, en el caso de los gametos femeninos, es esta célula que se llama oogonia u ovogonia, si lo van a encontrar en los libros. Ahora bien, ¿a partir de qué células se diferencian las oogonias? Entonces ahí habíamos mencionado que del saco vitelino se originan las células CGP, que son las células gonadales primordiales. Esas células gonadales primordiales dijimos que experimentan un proceso de migración transcelómica vía cavidad abdominal. Lógicamente ese proceso es dirigido, es por mapeo, porque tiene mecanismos de señalización, de identificación, y hay sustancia que actúa como sustancia quimiotáctica que favorece ese proceso de desplazamiento adecuado. Y esas células CGP, durante el proceso de la migración, entonces dijimos que experimentan mitosis, y cuando llega a colonizar el esbozo gonadal,
Entonces, dependiendo, dijimos, del sexo genético y del medio interno adecuado de ese esbozo gonadal, esa célula CGP, cuando coloniza ese esbozo gonadal, sí va a ser ovario. Entonces ahí esa célula comienza a diferenciarse en oogonia. Esa oogonia es una célula diploide. Esa oogonia es una célula diploide. Tiene el juego completo de la carga cromosómica. Durante el desarrollo fetal, ya las oogonias experimentan la primera fase de la mitosis. La primera fase de la mitosis, que es el estadio de la proliferación. En este estadio, ¿qué dijimos? Que las oogonias se dividen por mitosis, dando origen a dos células hijas idénticas entre sí, idénticas a la célula madre, y tienen la misma carga cromosómica, es decir, sigue siendo célula diploide. Y ese proceso proliferativo, lógicamente, en este estadio, prosigue la mitosis hasta, dijimos, alcanzar el número de oogonia definido para la especie. ¿Qué acontece después? Estas células, ya momento antes del nacimiento, fíjese, duran incluso ya en la vida intrauterina, lógicamente, antes del nacimiento, algunas de las oogonias ya comienzan a experimentar crecimiento, maduración y diferenciación. Crecimiento, maduración y diferenciación. Ambos procesos van de la mano. O sea, todos esos procesos mencionados van de la mano. Entonces, cuando aquellas células, aquellas oogonias que se diferencian en ovocito de primer orden o ovocito primario, entonces entra ya en la primera meiosis 1. ¿Qué significa eso? Que este ovocito primario ya entra en interfase. Y al entrar en interfase, dijimos, experimenta la duplicación de su carga cromosómica. ¿Ok? Muy bien, entonces este ovocito primario, fíjese, en ese momento detiene su división meiótica. Se habla o se destaca que se detiene en la profase. Entonces habíamos dicho, al nacimiento, los animales de sexo femenino tienen ovario. Dentro de los ovarios que tiene oogonia y ya tiene ovocito primario que han experimentado su primera fase de la meiosis y se detiene en la profase. Cuando llega la pubertad, ¿sí? Por mecanismo hormonal, entonces ahí comienza a liberarse la FSH, que es la hormona folículo estimulante, antes de la pubertad. Entonces hay secreciones muy bajas y eso va estimulando a los folículos ováricos. Ahí ya utilizo el término. La FSH se llama hormona folículo estimulante. ¿Cuál es su función? Lógicamente, una vez liberada de la hipófisis, esa glándula, fíjese que está en la cavidad craneana, está por debajo del cerebro, del tronco tallo encefálico, y a partir de allí, esa hormona liberada tiene que llegar nada más y nada menos que al ovario. ¿Cómo va a llegar? Por vía sanguínea. Ahora bien, esa hormona cuando llega al ovario, ¿sobre qué estructura actúa? Y ahí esa hormona ya dentro del ovario estimula a los folículos ováricos. Y esos folículos ováricos, entonces, estimulado por la FSH, como ya vimos luego, experimenta un cambio, lógicamente, en las células epiteliales foliculares, pero también los ovocitos primarios, que se encontraban en una meiosis detenida, la meiosis 1, entonces prosigue la meiosis. Muy bien, entonces a partir de ahí, lógicamente ya comenzamos a hablar de la continuación de la segunda fase de la meiosis, de la ovogénesis. Entonces, ese ovocito primario, una vez que finaliza su segunda división, su división meiótica, se transforman en ovocito secundario y en el primer cuerpo polar. Ok, aquí es importante recordar que este mecanismo de división en la ovogénesis es desigual. ¿Por qué? Porque solo una de las células aumenta de tamaño y la otra, o sea, no aumenta tamaño, perdón, una de las células es
de tamaño mayor porque habíamos dicho tiene la mayor cantidad de sustancia nutritiva y el otro es de menor tamaño, ¿sí? Ahora, es importante la formación de los cuerpos polares para distribuir la carga cromosómica, lógicamente. Muy bien. Ahora, este ovocito secundario y el primer cuerpo polar, entonces, ya si lo comparo con el ovocito primario que ha experimentado la duplicación de sus cargas cromosómicas y como esta primera división meiótica es reduccional, entonces ya se reduce la mitad de los cromosomas en el ovocito secundario y en el primer cuerpo polar. Entonces, técnicamente es una célula haploide que se simboliza con este símbolo N, ¿ok? Entonces, técnicamente es una célula haploide. Pero, ¿qué dijimos? Si tiene 23 cromosomas, en realidad esta célula se encuentra, dijimos, como un juego completo. ¿Qué significa eso? Que cada cromosoma tiene cuatro brazos, ¿ok? Y cuando se divida en la segunda fase, entonces va a dar origen a los cromosomas hijos con 2 brazos de cromátides. Eso es muy importante recordar. Entonces, técnicamente es haploide, pero en realidad ustedes van a encontrar que se destaca eso y se lo representa con este número 2C, que en realidad tiene todavía las 2 cargas cromosómicas. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre ahora? Este ovocito secundario y el primer cuerpo polar, y aquí destaco lo siguiente. Hemos dicho que cuando se produce la ovulación, porque ahora ya comienzo a mezclar la exposición, porque ya en la clase anterior habíamos mencionado esto, en realidad cuando se produce la tercera fase, que es la fase de la ovulación, entonces habíamos dicho que el ovocito secundario es la que se libera durante la ovulación. Y este ovocito secundario recién va a completar esa fase de la meiosis, la segunda división meiótica ecuacional, una vez que ha sido fertilizado por el espermatozoide. Es decir, que si no se fertiliza por el espermatozoide, el ovocito secundario se desintegra en el tracto genital femenino. Ok. Si se produce la fertilización, entonces el ovocito secundario finaliza su segunda división meiótica ecuacional. Y aquí habíamos destacado lo siguiente, cuando hablábamos de meiosis, que prácticamente todos los fenómenos que ocurren en la meiosis 2 es idéntica a la mitosis. ¿Por qué? Porque tanto el ovocito secundario como el primer cuerpo polar entra en interfase, pero esa interfase dura muy poco tiempo y no hay duplicación de la carga cromosómica. No hay duplicación de la carga cromosómica. Entonces, ¿qué va a ocurrir en la metafase? Entonces, los cromosomas se alinean bien en el plano ecuatorial y recordar que los microtúbulos de ambos centriolos que están en los polos, entonces se conectan a ambos lados con el cinetocoro y habíamos dicho que cuando la fuerza de tensión opuesta que ejercen los centriolos sobre los cromosomas lo escinde, lo rompe en la parte media y ocurre la migración de los cromosomas hijos. Pero ahí cada cromosoma hijo está representado solamente por un par de brazos de cromátida. ¿Ok? Ese detalle importante. Entonces, fíjese, si aquí yo tengo 23 cromosomas, que dijimos tiene 4 brazos o 2 pares de brazos de cromátidas, cuando experimenta la segunda división meiótica ecuacional en la metafase, cada cromosoma se alinea aquí en el plano ecuatorial y se cinde en su parte media, de tal manera que comienzan a migrar los cromosomas hijos hacia los polos, pero recuerden que solamente tienen un par de brazos de cromátidas. Entonces, aquí prácticamente me va a dar origen de vuelta a 2 células hijas, ¿sí? Fíjese que siempre una de las células aquí es de mayor tamaño, y aquí técnicamente ya hablamos del óvulo, ¿sí? Ahora, este óvulo, como ya es fertilizado por el espermatozoide, prácticamente ya se convierte en cigoto, ¿no? Entonces ahora tengo finalizada la segunda división meiótica ecuacional, tengo que cada célula hija es N, fíjese, N es haploide. Y fíjese aquí cómo
Entonces este autor ya destaca que solamente se simboliza con C, NC. O sea, tiene la mitad de la carga cromosómica. Aquí vale la pena destacar lo siguiente. Cada célula hija tiene 20, si fuese humano, lógicamente tiene 22 autosomas y tiene un cromosoma sexual. En el caso de los ovocitos, solamente X. X, solo cromosoma X. Bueno, todo esto ya hablamos. Después habíamos destacado lo siguiente, cuando se produce la ovulación, simplemente para mencionar, eso indudablemente el año que viene van a analizarlo mejor, pero cuando ya se produce la maduración del folículo maduro de Graf, y ahí otra vez la hipófisis libera un pico de LH, este LH tiene la capacidad, esta hormona LH, liberada en la segunda parte, no voy a entrar en detalle porque no va a llevar mucho tiempo y forma parte de otra asignatura, pero lo que quiero destacar es lo siguiente, que esta hormona, que también es una hormona denominada gónado hipofisiario, entonces una vez liberada por la hipófisis, la LH completa el desarrollo folicular, es decir, actúa sobre este folículo maduro, la LH. Entonces favorece la parte final de la maduración de este folículo. Luego, ¿qué hace? Esa LH, cuando ese folículo ya ha alcanzado su tamaño maduro y tiene un alto pico de secreción de estrógeno, entonces activa una enzima y ahí se produce la ruptura. Entonces acontece el fenómeno de la ovulación. Entonces se libera el ovocito secundario. Y sí, fíjese también la tercera función de la LH, fíjese tan interesante, que cuando se produce la ruptura de este folículo maduro de Graf, a esta célula que tenemos hacia la superficie interna, que lo llamamos célula de la granulosa, esta célula experimenta una metamorfosis y se convierte en células luteínicas. Y esa célula luteínica determina aquí la formación del cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo entonces se encarga de la síntesis de progesterona. Bueno, entonces, fíjese, ahí terminamos todo lo que es el proceso de la ovogénesis. Ahora bien, habíamos dicho que es sumamente importante analizar el desarrollo del ciclo folicular. Entonces ahí es importante rápidamente recordar algunos aspectos importantísimos. Entonces, cuando nace el sexo femenino, sea animal, la especie humana, entonces en el óvulo, en el ovario tenemos el ovocito. Ese ovocito se llama primordial o ovocito primitivo, que tiene el ovocito en el centro, tiene un líquido folicular y tiene un epitelio folicular, y ese epitelio folicular está cubierto por células estromales, ¿ok? Fíjese, nace el animal de sexo femenino y cuando comienzan a haber pequeñas secreciones de FSH, lógicamente comienza a haber estimulación de estos folículos y se denomina folículo primario. La diferencia entre el folículo primitivo, primordial del folículo primario, lo único que se resalta aquí es que el epitelio folicular es un poquito más alto, es más cúbico. Ok, luego cuando se aproxima la pubertad, entonces, ¿qué ocurre? Que los picos, las secreciones de la FSH es cada vez mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa hormona? Que comienza a liberarse en mayor cantidad, estimula con mayor intensidad a las células foliculares. ¿Y qué hacen las células foliculares? Experimenta mitosis. Y fíjese cómo se organiza ocupando todo este espacio prácticamente y el folículo comienza a aumentar de tamaño. Entonces, esta célula originada a partir del epitelio folicular lo denominamos técnicamente célula de la granulosa y prosigue ya fíjese, ahora mezclamos, cuando ya estamos cerca de la pubertad y ya hay una tasa de secreción importante de esa hormona, estos folículos que tenía el ovocito primario va a reiniciar su meiosis.
va a reiniciar la meiosis, ¿ok? Y aquí lo interesante también es destacar que en los folículos primarios, las células tecales, o sea, las tecas, que son células estromales del ovario, entonces comienzan, dijimos, a organizarse alrededor del folículo, ¿eh? Luego pasamos al estadio del folículo secundario, en donde la célula, fíjese aquí, la FSH cada vez mayor la FSH, va estimulando a esta célula y la célula responde como liberando ion de sodio, sobre todo en el espacio intersticial. Y el ion sodio en alta concentración en el espacio intersticial hace que aumente la concentración de soluto, generando una solución hipertónica. ¿Y eso a qué conlleva? A que estas células que están aquí pierde agua, se deshidrata técnicamente la célula, pero el agua que se libera ahí en el espacio intersticial rompe los medios de unión y desplaza a la célula, formando una cavidad que se denomina antro, es decir, lo nuevo en un folículo secundario. Lo llaman también folículo secundario vesiculoso algunos autores. Ahora ustedes van a encontrar aquí este espacio, entonces que son cavidades que tienen líquido folicular, Ahora bien, el otro detalle es que el ovocito comienza a desplazarse ya hacia uno de los polos. Fíjese las células de la teca como están súper bien organizadas en este momento. Ya distinguimos con claridad la teca interna y la teca externa. Ahora, destaco siempre que ustedes, digamos, vayan estudiando, traten siempre de explicarse por qué interno, por qué externo, qué importancia tiene. Porque fíjese que estas células que están prácticamente muy próximas a las células de la granulosa, separadas por la membrana basal, ellas se asocian, tienen una asociación espacial porque están cerca una de Doctor, otra. Sí, ¿te puedo hacer una consulta? te escucho. Sí, hablabas de FSH y eso podrías explicar un poco qué sería. El FSH es la F, folículo, ¿sí? Folículo, sí. S, De estimulante. crecimiento sería. No. O, FSH es hormona folículo estimulante. ¿Ok? ok. Es la hormona de Hormona crecimiento. folículo estimulante. Está. Esto libera la Esa era mi hipófisis. duda. Bueno, genial. Gracias. Ok. Entonces, fíjese, dijimos que, vuelvo a destacar, tengo ya el folículo secundario, en donde lo que observamos es hay un aumento de tamaño, hay mayor cantidad los genes de células de la granulosa, pero comienza a haber cavidades que contienen líquido folicular. Ahora bien, si ustedes se preguntan, pero ¿por qué es importante la presencia de líquido folicular? Porque vamos a ver que en el folículo ovárico, fíjese, hay un predominio de ese líquido folicular. Voy a explicarlo en breve por qué es importante. Entonces, el otro detalle es que el ovocito secundario ya se desplaza hacia uno de los polos, ¿ok? Luego, aquí lo que es importante, y vuelvo a destacar, esto sobre todo para cursos superiores, el año que viene o cuando estén en el cuarto año, cuando hablen de reproducción, quizás ahí los profesores les dicen, ¿se acuerdan de la teca interna? A ver si los profesores de histología le enseñaron. Yo sí destaco siempre lo más importante, que a mí como profesor me encantaría que ustedes vayan teniendo ya en la cabeza de manera consolidada. Entonces, fíjese aquí, vuelvo a destacar, las tecas son las células del estroma del ovario, es decir, son células mesodérmicas, son células del tejido conjuntivo, pero esas células que se asocian a los folículos en crecimiento, a los folículos ováricos, entonces se organizan en dos capas. La interna adquiere una propiedad de síntesis y secreción, o sea, tiene una capacidad de sintetizar nada más y nada menos que hormonas. Ok, entonces esta asociación entre la teca interna y esta célula de la granulosa que está adosada a la membrana basal, ambas células cumplen, se asocian y en conjunto se encargan de sintetizar las hormonas sexuales, en este caso particularmente el estrógeno. Entonces háganse un poco de la idea
tengo gran cantidad de células de la teca interna, tengo gran cantidad de células de la granulosa asociada a la membrana basal. Con este desarrollo, entonces ya tenemos una cantidad importante de secreción de estrógeno. Y ahí me recuerdo que habíamos dado algún ejemplo práctico cuando una vaca está en celo y usted tiene 300 vacas y viene un toro y el toro, ¿cómo se da cuenta que esa vaca está entrando en celo? Es el término de campo. O la perra, cuando de repente usted, y dijimos ahí el perro, los perros machos de la vecindad está frente a tu casa molestando, ¿verdad? Y si ustedes le llevan a la perra justo en este momento, cuando en el ovario se encuentra en estadio de folículo secundario, ustedes le llevan a la perra junto al macho. El macho re contento, siempre va a querer montar a la hembra porque huele por la feromona que libera, pero en ese momento dijimos, la hembra dice, no, no, por ahora no, un momentito, no. ¿Por qué? Porque todavía no hay un pico de estrógeno, porque el estrógeno es el que determina el comportamiento, en qué momento, ya sea todas las hembras va a aceptar o no el macho, ¿ok? El estrógeno. Entonces, ¿qué ocurre ahora? En este momento, ya esta hormona, la FSH, la hormona folículo estimulante que mencionamos aquí, esta hormona alcanza su pico máximo de secreción y ese folículo alcanza este estadio. Ese folículo alcanza este estadio, que es el folículo maduro de Graf. Alcanza este estadio. ¿Qué ocurre ahora? Entonces ahí ya tengo la gran diferencia, los dientes de mayor tamaño, pero fíjese aquí el antro folicular forma prácticamente una cavidad que ocupa, diríamos, más del 80% de ese folículo maduro de Graf. Esta gran cantidad de líquido presiona las células de la granulosa contra la membrana basal. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Esta célula, la teca interna y la célula de la granulosa, señores, en este momento, alcanza también su máxima capacidad de secreción de estrógeno. Esa hormona sexual femenina se libera aquí en el líquido folicular y se estima que es importante también para ayudar en el proceso de la finalización del folículo, de la maduración del folículo. Y en este momento ocurre un detalle interesante. El ovocito ya está en uno de los polos, ya está adosada a la membrana mediante la acumulación de, digamos, de un cúmulo de células que se llama cúmulos oóforos, que simplemente son células de la granulosa. Así, del punto de vista práctico, si ustedes me están mirando a mí, miren esta cabeza, que esta cabeza, digamos, sea el ovocito, y este cuello sea el cúmulo oóforo que lo conecta lógicamente con el resto de mi cuerpo. Entonces ustedes tienen aquí el ovocito desplazado hacia los polos, está rodeado por las células de la granulosa como corona radiada, y hay un grupo de células de la corona radiada que conecta al ovocito, ¿sí? Lógicamente, con el resto de las células de la granulosa y lo adhiere a la pared del folículo maduro de Graf. Entonces, no es que en este momento el ovocito esté suelto como en el estadio folículo primordial y folículo primario, ¿ok? Aquí ya se ve solamente una conexión del ovocito con la membrana. Ok, ¿qué ocurre en este momento? En otra asignatura el próximo año, que se llama fisiología, endocrinología. Entonces, en este momento, cuando vuelvo aquí a esta imagen, cuando ya tengo un folículo maduro de Graf, a punto de eclosionar, entonces ahí hay cambios hormonales fantásticos y una de ellas es la altísima liberación de LH, como se llama pico de LH, es decir, libera así onda pulsátil en gran cantidad y activa a las enzimas que están en la pared de ese folículo y produce una pequeña lisis y ahí ya se libera el ovocito secundario. ¿Okay? Se libera el ovocito secundario. Y ahí vuelvo a destacar la importancia de que esa misma hormona, entonces,
estimula a la célula de la granulosa, estimula las células de la granulosa, convirtiéndolo en células luteínicas. Esas células luteínicas se consolidan y da origen al cuerpo lúteo, y ese cuerpo lúteo es la que se encarga de sintetizar a esta hormona que se llama progesterona. En la medida que ese cuerpo lúteo se consolida, el estrógeno ya va disminuyendo a un nivel mínimo y predomina la progesterona. Ustedes tienen aquí un corte histológico de ovario, en donde dijimos que la ovogénesis ocurre en la corteza. Todo lo que veo aquí son ovogonias, son folículos primordiales. Estos folículos primordiales van a ser sometidos a la estimulación por FSH. Recuerden que solamente algunos de los folículos son estimulados. Tiene también eso su explicación del por qué, pero lo van a desarrollar en otra asignatura. Esos folículos que fueron estimulados va a experimentar entonces crecimiento, y ustedes tienen un corte histológico real aquí de un folículo maduro de Graf. Este es un folículo maduro de Graf. Fíjese la cavidad folicular, y que prácticamente las células de la granulosa está reducida a 2 o 3 capas de célula, toda, digamos, superpuesta a la membrana basal. Y ustedes tienen aquí al ovocito ya desplazado hacia uno de los polos, y observen que está rodeado por la corona radiada y está unida aquí a ese polo por el cúmulo ófurus. Ok, y por LH cuando se activa, entonces se va a producir el fenómeno de la ovulación. Aquí ya no veo ovocito, significa que ha experimentado un proceso de involución, regresión. Aquí también veo un folículo, probablemente sea en estadio secundario. Si esto ovula, dependiendo de la especie, lógicamente esto va a experimentar un fenómeno de regresión. Bueno, en cuanto a la espermatogénesis es mucho más simple. Habíamos dicho que esta célula es súper peligrosa, como yo lo destaco. Estas células se forman en el testículo, particularmente en una estructura que se llama túbulo seminífero. La fase previa es muy similar a la que ya mencionamos, a la ovogénesis. La célula CGP coloniza el esbozo gonadal. Si el sexo genético es XY, entonces siempre que transcurra con normalidad va a ser macho el individuo, y por lo tanto ese esbozo gonadal se va a diferenciar en testículo. Ok. Ahora, esa célula CGP, una vez que coloniza el esbozo gonadal, entonces esa célula se convierte en espermatogonia. Y al igual que la ovogénesis, entonces hay una fase de proliferación por mitosis. ¿Ok? Ahora, destaco las principales diferencias. Aquí habíamos dicho que en esta fase es sumamente importante que recordar que una de las espermatogonias va a ser B y la otra va a ser A. La espermatogonia identificada como A permanece como célula madre, así que sigue dividiéndose para aumentar el número, y por fortuna esa espermatogonia A persiste mientras dure el proceso de la espermatogénesis. ¿Ok? Ese es un detalle muy interesante desde el punto de vista funcional. Ahora, la otra espermatogonia, lo vamos a denominar la espermatogonia B. Esa espermatogonia entonces pierde la capacidad así de proliferar y comienza a experimentar por mitosis, comienzan a experimentar un aumento de tamaño, maduración, y se diferencia en qué, en espermatocito primario. Entonces la espermatogonia B, lógicamente, tiene una fase de maduración, y van a encontrar en los libros que lo van clasificándolo como células intermedias, que va de 1 al 5, y más inclusive de acuerdo a algunos autores, pero la diferencia está en la etapa de maduración. Pero finalmente esa espermatogonia B, una vez que ha finalizado la maduración, se convierte en espermatocito primario. ¿Qué ocurre con el espermatocito primario? Experimenta la primera división meiótica reduccional, también por estimulación hormonal. Ahora, ese espermatocito primario, fíjese aquí, experimenta la primera división meiótica reduccional, y dijimos da 2 células hijas idénticas. Esa es una diferencia ya que habíamos mencionado en la clase anterior. Entonces, tengo 2 células iguales en tamaño y tienen la misma carga cromosómica, y ya técnicamente lo conocemos como células haploides, pero recordar que tienen 4 brazos de cromátida.
¿Qué ocurre con esta célula, que son los espermatocitos secundarios? Entonces experimenta la segunda división meiótica ecuacional. Ok, entra también en interfase, no hay duplicación de la carga cromosómica y las células hijas resultantes son espermátides. Y estas células hijas son redondeadas y técnicamente, fíjese, son N, son haploides. Ahora, ¿qué ocurre en esta fase? Entonces, las espermátidas, que son las células hijas, formadas a partir de los espermatocitos secundarios, entonces fíjese que son células redondeadas. Esas células redondeadas tienen que experimentar un fenómeno de metamorfosis, que es la tercera fase de la espermiogénesis. Fíjese, ustedes tienen aquí esta célula redondeada, fíjese, alguno de sus organoides, el aparato de Golgi, comienza a dirigirse hacia el polo anterior, se fusionan los gránulos acrosómicos, y dijimos que los centriolos también se ubican en el polo posterior. Fíjese, interesante. Este aparato de Golgi se denomina en este momento vesícula acrosómica, y los centriolos que se encuentran en el polo opuesto comienzan a polimerizar las proteínas tubulares y te forma el flagelo. ¿Ok? ¿Qué acontece ahora? Las mitocondrias dicen, bueno, che, si los aparatos de Golgi fueron a tal sitio, los centriolos a tal sitio, acá hay algo que puede pasar. Entonces también experimenta una migración, algunos se van hacia los polos, otros principalmente se ubican, fíjese, cerca de los centriolos. Por eso que decíamos que los centriolos era centro de organización microtubular, porque aquí iba a comenzar a polimerizar las proteínas tubulares para dar origen al flagelo, y fíjese cómo increíblemente las mitocondrias se disponen alrededor de ese segmento inicial. Luego ocurre que esa célula, fíjese, parte de su citoplasma va a perder por un proceso de invaginación, con ello también se pierde parte de su organoide, y va experimentando un cambio en la forma de la cabeza. Fíjese como aquí es ovalada prácticamente ya. También el núcleo va experimentando modificaciones. Mira aquí cómo esta vesícula acrosómica, que comienza a formar como una especie de capucha, por eso se llama fase del capuchón acrosómico, para finalmente dar origen a una vesícula de tamaño relativamente grande, comúnmente conocido como acrosoma. ¿Cuál es la importancia del acrosoma? Recordar que es un aparato de Golgi modificado, pero recuerden que la función del aparato de Golgi era sintetizar, almacenar y seleccionar las proteínas que fueron sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso, y parte de esas proteínas son enzimas que forman parte de las famosas, de los lisosomas, entonces son hidrolasas ácidas, en donde es importante la hialuronidasa, la fosfolipasa, que cumple un rol muy importante en el proceso de la fertilización. Finalizado todo este proceso de la espermiogénesis, yo ya tengo al espermatozoide, el espermatozoide bien formado, distinguiéndose la cabeza, el cuello, aquí está el cuello, donde está el centriolo y la primera porción de las proteínas tubulares. Aquí tengo la pieza intermedia. La pieza intermedia está rodeada por mitocondria y envuelta por la membrana plasmática. Luego tengo la pieza principal y la pieza final. Este flagelo prácticamente es una copia fiel del cilindro, ¿verdad? Y las mitocondrias que se encuentran a este nivel le confiere energía. Bueno, eso ha sido un repaso fuerte de lo que dimos en la clase anterior. Ahora voy a pasar a hablar de pregunta. Dime. ¿La segunda edición meiótica del ovocito ocurre en el ciclo folicular? Sí, así mismo. Siempre mandé la mano. Muy buena la pregunta. Por eso que es muy difícil. A ver, académicamente, cuando hablamos de la ovogénesis, hablamos puramente de cómo se produce la mitosis, como la meiosis, ¿verdad? Pero ese proceso de división ocurre dentro de los folículos. Y lógicamente esos folículos va experimentando cambios, por eso lo llamamos ciclo folicular. Y esos cambios que experimentan los folículos es mediada por hormonas. Ahora, muy bien la intervención de la compañera, y va este mensaje para las compañeras, a todas en general. Háganse ustedes de la idea de que el periodo en sí menstrual, que lo llamamos,
dura 28 días, ¿verdad? Desde el sangrado hasta el siguiente sangrado. Ahora, durante ese lapso de 28 días, imagínense lo que ocurre en el organismo de ustedes, sobre todo en los ovarios, y los cambios hormonales, los niveles de secreción de las hormonas sexuales. Es algo realmente fantástico todo lo que ocurre en el organismo, ¿verdad? Hay muchas cosas más, incluso que podemos hablar. De repente, ¿por qué hay dolor? ¿En qué etapa hay dolor? Si de repente las glándulas mamarias en alguna parte del ciclo, por ejemplo, como que está dura, molesta y me duele, y de repente ese dolor duró muy poco tiempo o esa molestia duró muy poco tiempo, y a veces incluso puede, dependiendo del nivel de secreción de las hormonas liberadas, por ejemplo, puede, de hecho actúa sobre las glándulas mamarias, y también ahí hay células epiteliales de la mama que tienen receptores para esa hormona, y en respuesta a la alta secreción, por ejemplo, de esa hormona, comienza a proliferar las células epiteliales de la glándula mamaria. Increíble. ¿Y para qué proliferan? Porque ya le prepara al organismo como para, en el caso que haya fertilización, lógicamente cuando nazca el nuevo ser, siempre y cuando sean mamíferos, entonces la glándula mamaria tenga ya una cantidad importante de células epiteliales secretorias de la leche, ¿ok? Entonces ahí, pero nosotros tratamos de enseñar la estructura, pero lógicamente es imposible aislarnos un poco de cómo funciona esto, porque quizás la esencia está en eso, ¿verdad? Saber qué estructura hay ahí y lógicamente qué función cumple, ¿verdad? Bueno, cualquier pregunta luego, digamos, podemos responder si está a mi alcance. Bueno, y señores, por último, porque repaso bien rápido, porque lo que se viene ahora, digamos, es relativamente corta, y me gustaría volver a insistir en esto, porque quizás sea no sé si hay alguna asignatura que le va a enseñar con detalle todo lo que ocurre en el proceso de la fertilización. Entonces nos encargamos un poco en esto, en esta asignatura, de cómo el espermatozoide llega a fertilizar, porque tenemos que saber, y siempre los conocimientos y tener los fundamentos técnicos son muy importantes. Miren, los espermatozoides, cuando hablamos de fecundación, recordar que la fecundación es el proceso de la fertilización del ovocito por el espermatozoide. Y ahí hay un detalle muy importante. Ese proceso de fecundación o ese proceso de fertilización puede ser interna o externa. En los mamíferos, entonces hablamos nosotros de una, y en otros vertebrados, lógicamente, de interés para nosotros los veterinarios, animales de renta, por ejemplo las aves, la fertilización es interna. Ese proceso de la fertilización es interna. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Que el material seminal, los gametos sexuales masculinos, es depositado dentro, en algún segmento de la matriz del aparato genital femenino. Dependiendo de la especie, dijimos, se puede depositar en la vagina, a nivel de los anillos de la cervix, y en el caso particular de la yegua, hasta inclusive en la porción inicial del útero. Ahora bien, ese material seminal depositado, salvo el berraco, salvo en el berraco, que es muy acuoso, en el resto es sumamente viscoso. A ver, si tenemos un material seminal sumamente viscoso, y los pobres espermatozoides, que ya tiene el flagelo ahí feliz porque salió de esa bolsa donde estaba así quietito, enclaustrado, entonces no puede salir con, digamos, con rapidez, porque hay una viscosidad terrible ahí. Entonces, increíble lo que ocurre. Entonces, dentro de la matriz uterina, hay mecanismos enzimáticos para disolver esa sustancia, que son simplemente hidratos de carbono combinada con polipéptido. Entonces se disuelve. Al disolverse ese material viscoso, que es lo que ocurre, ese material seminal se vuelve acuoso, y lógicamente ahí, cuando es acuoso, los espermatozoides felices porque ya escapan de ese sitio. Pero ese espermatozoide también experimenta rápidamente un fenómeno que se llama un fenómeno de capacitación, porque cuando se libera ese espermatozoide,
todos los receptores que están sobre la superficie externa de la cabeza del espermatozoide, que son los receptores que le permiten, por ejemplo, identificar al ovocito, que le permite acoplarse a la zona pelúcida del ovocito, entonces están prácticamente inhibidas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se elimina la sustancia descapacitante. Y hay otro detalle, que el colesterol, por ejemplo, que se encuentra en la membrana plasmática, el colesterol, habíamos dicho, cuando estudiamos estructura de la membrana celular, que le otorgaba cierta rigidez a la membrana, y aquí necesitamos mucha flexibilidad, pero que no se rompa también fácilmente la cabeza del espermatozoide, ¿no? Entonces, fíjese, increíblemente, dentro de la matriz uterina, la propia albúmina tiene aparentemente la capacidad de ir sacando colesterol, extrayendo el colesterol de la membrana, y lo hace esa membrana que sea más flexible, porque el espermatozoide, en su afán de penetrar dentro del ovocito, también tiene que experimentar ciertos cambios a nivel de la cabeza. Ese detalle importante. Entonces, ese espermatozoide, una vez que ya está capacitado, está apto para fertilizar al ovocito, y ellos compiten entre sí, increíble la competencia que hay. ¿Quién quiere entrar? Seguramente, diríamos, casi todos los espermatozoides, lógicamente quieren penetrar dentro del ovocito. Entonces ahí se encuentra el ovocito con el espermatozoide, y ahí habíamos dicho que dependiendo de las especies, ese ovocito puede estar rodeado por corona radiada, que en este caso ya no se ve aquí. Aquí está la zona pelúcida, aquí está la zona pelúcida, todo es zona pelúcida, y aquí está el oolema. Entonces, si hay corona radiada, entonces aquí cada uno de los espermatozoides que viene aquí queriendo ingresar, entonces elimina la célula de la corona radiada. Aquí el espermatozoide que entra en contacto con este receptor de la zona pelúcida, que dijimos que es un receptor especie específica para los espermatozoides, entonces permite el acoplamiento, y en ese momento tan feliz se pone el ovocito y dice, bueno, que yo te estaba esperando, ya por fin llegaste, y el ovocito, dijimos, le demuestra una fidelidad terrible. Ocurre un fenómeno que se llama activación ovular, con liberación de los gránulos corticales. Estos gránulos corticales prácticamente liberan entre el oolema y la zona pelúcida y genera una hidratación en ese sitio, y también alguna sustancia presente en estos gránulos corticales bloquean los demás receptores. Pues yo le decía que le demuestra una fidelidad terrible, entonces solo deja penetrar un solo espermatozoide. Pero esa fidelidad, dijimos así en términos jocosos, rápidamente termina en traición. ¿Por qué? Porque cuando aquí en este momento hay un fenómeno interesante, que en esta zona, cuando se produce este fenómeno de activación ovular, también el oolema, en ese sitio donde hubo un acoplamiento con el receptor de la zona pelúcida, el oolema se vagina y rodea a la cabeza del espermatozoide. Como dijimos así, está la palma de mi mano, si esto es la cabeza del espermatozoide, el oolema hace esto, se vagina y rodea a la cabeza del espermatozoide y lo tensa, ayudando al espermatozoide a penetrar dentro del ovocito. Este espermatozoide, cuando ya lo acopla el oolema, que aquí se activa y se utiliza mayor cantidad de ATP, y se produce unos movimientos sumamente vigorosos que le permite al espermatozoide avanzar más rápidamente, porque recuerden que la competencia aquí es terrible. Y en ese momento le dicen, no te preocupes, porque ya las demás puertas están bloqueadas. Fíjese, por eso aquí ya no hay receptores, aquí prácticamente están todas bloqueadas. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Dijimos que el ovocito experimenta un pequeño giro rotacional, que es algo increíble, y descabeza aquí al espermatozoide justo a nivel del cuello. Entonces tengo suelto la cabeza del espermatozoide y tengo los centriolos aquí. En este momento, esta cabeza del núcleo más los centriolos ya dentro del ovocito se convierte en pronúcleo masculino. De hecho, el núcleo del óvulo o del ovocito secundario, entonces el núcleo de esa célula constituye el pronúcleo femenino. ¿Qué va a ocurrir? Dijimos que los pronúcleos
masculino y femenino va a migrar hacia el plano ecuatorial. Durante ese proceso de migración ya puede haber, señores, duplicación de su carga cromosómica. Duplicación de su carga cromosómica. Quiere decir que si este tiene 23, cuando llega en el plano ecuatorial ya va a tener 46, y el ovocito, que también ya se duplicó, cuando llega en el plano ecuatorial ya va a tener 46. Y cuando se fusiona los núcleos, los pronúcleos masculinos y femeninos, ya tengo 92 cromosomas. Es decir, ya simula un estado de interfase, una fase S de la interfase, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que esta célula, ya el ovocito secundario, fertilizado, ya directamente lo llamamos cigoto, ya tiene básicamente 92 cromosomas. O sea, está listo para volver a dividirse ya inmediatamente. Ahora bien, puede ser que no ocurra durante el proceso de la migración de los pronúcleos, no ocurra todavía la duplicación, que recién una vez que las membranas nucleares se reorganizan, se fusionen, entonces ahí ocurre ese fenómeno de la duplicación. Bueno, son pequeñas diferencias. Aquí simplemente para que ustedes vean el sitio donde el espermatozoide prácticamente genera, lógicamente, por mecanismo enzimático, un pequeño orificio, y como el olema, dijimos, como que envuelve a la cabeza del espermatozoide y luego se va a cerrar y hace esto. Se cierra y gira, se cierra y gira. Entonces, cortándole la cabeza al pobre espermatozoide. Bueno, ahí terminamos todo un repaso y ahí comenzamos a hablar de esto. Cuando finaliza la fertilización, recuerden, se restablece la diploidía celular y hay un detalle importante, se determina el sexo genético, determinación del sexo genético, ¿ok? Y a partir de ahí inicia el proceso de desarrollo. Cada uno de ustedes, señores, en algún momento fueron solamente una sola célula, producto de la fusión del espermatozoide y del ovocito. Bueno, a partir de aquí vamos a comenzar a hablar un poquito de los estadios embrionarios, que es bastante simple. Nosotros vamos a acotar lo más importante que le va a servir a ustedes. Estas son las diferencias. Fíjense en los anfibios, los tipos de huevos. Aquí están los estadios embrionarios, son la mórula. Aquí el estadio de la blástula, el estadio de la gástrula, que vamos a ir hablando. Y cuando ya se forma el feto. Ahí siempre para mí es la gran dilema, como digamos, yo simplemente trato de destacar lo que se publica, lo que se hace. Lógicamente no investigo a fondo estas cosas, pero siempre hay, cuando uno estudia, siempre hay dudas, así como ustedes de repente tienen dudas. Yo también tengo algunas dudas, por ejemplo, si de repente, si yo veo esta figura, ¿es correcto seguir hablando de embrión o ya directamente hablo de feto? Si me preguntan a mí, yo diría que tendríamos que hablar ya de feto y que del embrión sería estos estadios embrionarios. Y cuando comienzan a aparecer los esbozos gonadales, básicamente ya tengo que estar hablando de feto. Es una opinión muy particular que tengo, ¿no? Bueno, nosotros vamos a concentrarnos en nuestra exposición, en la formación del estadio embrionario. Sobre todo nos interesan aves, y los gigantes reptiles y aves son muy similares en el proceso, y los gigantes mamíferos. Bueno, comenzamos a hablar de los estadios embrionarios. Entonces ahora voy para atrás. Acabo de fertilizar el ovocito secundario. Ese ovocito secundario, dijimos que en ese momento elimina el segundo cuerpo polar, se forman los pronúcleos masculino y femenino, se restablece la diploidía celular, se establece el sexo genético y comienzan a migrar los pronúcleos. Esos pronúcleos, cuando migra, dijimos, hay posibilidades que ya duplique su carga cromosómica,
o cuando los pronúcleos femenino y masculino se encuentran en el plano medio. Y eso otra vez utiliza mi brazo. Aquí la palma de mi mano. Supongamos que este es un pronúcleo femenino y esto es masculino, va hacia el plano ecuatorial. ¿Y qué va a ocurrir? Entran en contacto, pero esta membrana se tiene que reorganizar formando solamente una estructura que va a ser el núcleo del cigoto. ¿Okay? Tiene citoplasma y cigoto. Entonces ahí ya puedo tener, lógicamente, de hecho, se mezclan las cargas cromosómicas, paterno y materno, se duplican y ya voy a tener, dijimos, 92 cromosomas. A partir de ahí, esa célula ya tiene capacidad de dividirse. Y a esa primera división que experimenta el huevo o cigoto, esa primera división, señores, se llama segmentación. Segmentación constituye las primeras divisiones sucesivas que experimenta el cigoto fecundado. Entonces aquí tenemos que hay dos tipos de segmentación, llamado holoblástica y la segmentación meroblástica. ¿En qué consiste esta segmentación? Entonces fíjese, aquí ya tengo el huevo fecundado, el huevo fertilizado. Y aquí tengo, fíjese, tengo dos células. Voy a mencionarlo aquí. Tengo dos células. Aquí también dos células. Y aquí, fíjese que la célula aquí se extiende de polo a polo. La diferencia quizá está en la posición del núcleo. Pero miren aquí, ¿qué pasó en esta segmentación? Que solamente veo en este sitio la célula y aquí no veo nada y aquí veo solamente en esta zona. Entonces, señores, cuando hablamos de segmentación, lo primero que tenemos que saber es que la segmentación constituye las primeras divisiones que experimentan el huevo fecundado, el huevo fertilizado. Y hay dos tipos. Una segmentación que se llama holoblástica, porque holo del holocausto, todo. Entonces aquí fíjese que la división por segmentación holoblástica va prácticamente de polo a polo, va de polo a polo. Entonces tengo dos células hijas, no necesariamente iguales. O sea, puede en este caso prácticamente asumimos que son una división igualitaria, pero también dependiendo de la especie, lógicamente puede ser que no sea completamente igual, puede haber pequeña diferencia en tamaño, pero entonces ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo ya tengo dos células hija formadas a partir de la segmentación, pero estas células hijas, señores, no están separadas. Estas células permanecen unidas y están rodeadas por el olema y por fuera, recuerden que hay zona pelúcida, olema y por fuera hay zona pelúcida, ¿está? Entonces ocurre dentro de esa membrana, dentro de la zona pelúcida que lo rodea por fuera. ¿Qué va a ocurrir ahora? A estas células hija, entonces, holoblástica es cuando la división se extiende de polo a polo. La división se extiende de polo a polo. Tenemos dos células hijas de tamaño variable, puede ser igual o desigual. Y cuando hablamos de una segmentación meroblástica, ¿qué significa? Que ese proceso de división ocurre solamente en un sitio. Ese proceso de división ocurre solamente en un sitio del huevo. Y da la coincidencia de que esta segmentación meroblástica ocurre en esta especie, en aves y reptiles. ¿Por qué? Porque ahí el huevo es de gran tamaño. El huevo es de gran tamaño. La yema es bastante grande, ¿no? Aquí tienen la yema y tienen la clara. Y cuando se produce la fertilización, el famoso huevo casero, entonces cuando se produce la fertilización, el desarrollo de ese nuevo individuo va a ocurrir en uno de los polos, ¿sí? O sea, solamente en un solo sitio. Ok, entonces quiere decir que no es que va de polo a polo. En este caso, sí, en la mayoría de los mamíferos la segmentación va de polo a polo. Pero lo increíble, señores, como, fíjese, el núcleo está, digamos, acá en el centro y cuando ocurre ya la segmentación se extiende de polo a polo, imaginándose aquí ese olema. Entonces, tiene que
afectar al núcleo, el núcleo también tiene que dividirse en dos mitades que tengan la misma carga cromosómica. Increíble todo lo que ocurre aquí. Entonces ya tenemos entonces dos células hijas y en una segmentación meroblástica, recuerden, ocurre solo en un solo sitio. Ok, esa es la gran diferencia. ¿Qué va a ocurrir ahora? Entonces, fíjese, va de polo a polo, dijimos, la primera división. Y luego ocurre una división en el plano ecuatorial. Ocurre una división en el plano ecuatorial. Entonces yo tengo aquí dos células. Entonces si imaginariamente, miren lo increíble que estas células rápidamente tienen que volver a duplicar su carga cromosómica. ¿Por qué? Porque va a volver a dividirse. Y mire aquí, va a dividirse otra vez en el plano ecuatorial, de tal manera a que tenga citoplasma y tenga núcleo en las 4 células hijas. Ahora ya tengo 4 células. Estas células hijas formadas durante la segmentación se llama células meroblásticas. Células meroblásticas son las células hijas formadas durante la segmentación. Entonces ahora ya tengo 4 células. Ok, ¿qué va a pasar ahora? Va a volver a dividirse y estas células que se vuelven a dividirse, fíjese cómo ocurre en el plano ecuatorial, básicamente abarcando de vuelta aquí esta división y esta división. Entonces ya voy a tener un estadio de 8 células. Puede ser que van a encontrar ustedes que no necesariamente tiene que ser el número de par, incluso puede ser impar. De repente voy a tener 7 células porque todavía una célula todavía no finalizó su división. Pero digamos, si todo transcurre con normalidad, va a llegar a un estadio de 8 células. Aquí hay un detalle importante que muchos de los investigadores lógicamente destacan que hasta el estadio de 8 células, cada una de esas células se considera, señores, totipotente. Cada una de esas células se considera totipotente. ¿Qué significa eso? Que cada núcleo de cada blastómera hijas tiene toda la información necesaria para dar origen a un nuevo individuo. Fíjese, un detalle interesante. Entonces, cada célula hija, que son blastómeras, en su núcleo tiene toda la información necesaria para dar origen a un nuevo individuo. Entonces, ¿qué pasaría si, imagínense si en el caso ocurriese en alguna dama, entonces que cada una de estas células en este estadio se independiza? Voy a tener 8 células, 8 blastómeras sueltas en la matriz uterina. Y si todo transcurre con normalidad y se expresan todos los genes, sorpresa, vamos a tener un octillizo. Van a tener un octillizo. Wow, impresionante, ¿no? Hoy en día esos conocimientos se utilizan mucho en embriología para transferencia de embriones, ¿sí? Se usa bastante eso en algunos países muy avanzados. Aquí en nuestro país también hay algunos establecimientos que están haciendo ya transferencia de embriones. Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué entiendo por segmentación? La segmentación es, digamos, las primeras divisiones celulares que experimentan un huevo o cigoto. Y esa segmentación dijimos holoblástica y meroblástica. Holoblástica de polo a polo involucra toda la célula. Y meroblástica solamente en un solo sitio. La célula hija resultante se denomina blastómeras, ¿ok? Y hasta el estadio de 8 células lo consideramos como totipotente porque en el núcleo se encuentra toda la información genética capaces de dar origen a un nuevo ser. A partir superior a 8 células, 9, 10, 12, 16, 32, etcétera. Entonces esas células ya son multipotentes, ya no son totipotentes. ¿Qué significa eso? Que tiene las informaciones, pero no tiene todas las informaciones para dar origen, lógicamente, a otro nuevo individuo. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente estadio. Este estadio de la segmentación, que aquí tengo 2, 4, del otro lado tengo 6, 8. De 8 en adelante, si esto se duplica todo en un momento preciso, ya vamos a pasar a un estadio de 16 células, de 16, 32, 62, 64 células, pero puede haber, como dijimos, números impares
por cierto periodo, porque alguna célula todavía no ha terminado, digamos, su división. Pero cuando llegamos ya a un estadio de 16 células en adelante, ya técnicamente ahí hay una masa celular densa, compacta, que se lo designa como el estadio de la mórula, aquí, el estadio de la mórula. En este estadio, ¿por qué se caracteriza? Porque las células hijas, que son las blastómeras, se van dividiéndose y permanecen unidas por puentes intercelulares. Están unidas y forman una masa celular compacta. Forma una masa celular compacta. Y sobre todo los mamíferos, esa masa celular compacta en su superficie es irregular. ¿Por qué? Porque las células son medio redondeadas, ovaladas. Entonces, empuja a las zonas pelúcidas que lo siguen volviéndolo. Entonces, ustedes van a tener aquí un contorno muy irregular y que es parecido a la fruta de la mora. Entonces, de ahí viene la denominación de mórula. Mórula es una masa celular compacta, irregular, como una superficie medio toda ovalada, digamos, tipo circunvoluciones. Y ese estadio, o sea, la transformación de ese estadio de la segmentación a mórula se denomina morulación. O sea, si yo hablo de morulación, simplemente voy a definirlo como el proceso de formación de la mórula, ¿verdad? Que lógicamente es una transformación de un estadio de segmentación inicial de 8 células en adelante, dijimos. Entonces 16, 32, 64 células, ya tenemos una masa celular compacta. Ok. ¿Qué va a ocurrir ahora? Esa mórula va a pasar al siguiente estadio que lo vamos a denominar blastulación. Aquí usted tiene la mórula, como se lo representa. Masa celular compacta irregular. Están todas unidas todavía. Ok, ahora, estas mórulas, estas células, que recuerden que siguen siendo, se le sigue llamando blastómera. A partir de ahora, ¿qué va a pasar con esta célula? Va a experimentar una reorganización y va a dar origen a un siguiente estadio que se llama blástula o blastocito. Blástula o blastocito. ¿Qué va a ocurrir en este momento? ¿Ok? Entonces, esta masa celular compacta experimenta sigue dividiéndose, va aumentando el número de las células, pero esas células que se van formándose ahora tiene, digamos, el ADN, ya los genes que tiene todos los genes, y dice, bueno, a partir de ahora nosotros necesitamos ubicarnos, vamos a formar dos masas celulares. Las células hijas, que resulta de este proceso de división, entonces esas células hijas comienzan a experimentar una nueva organización. Una capa celular externa que se ubica hacia la superficie externa. Recuerden que la célula hija lo llamamos blastómero o blastómeras. Estas células hijas que se ubica en la parte externa va a formar una capa celular externa que lo vamos a denominar incluso trofoblastos. Trofoblastos. Y fíjese aquí, tengo una cavidad y esta cavidad se denomina blastocele. Y tengo una masa celular interna que lo vamos a denominarlo nódulos embrionarios. Una masa celular interna. En conclusión, un blastocito se caracteriza porque una capa celular se ubica en la periferia y es una capa externa, y otra masa celular interna que se llama nódulo embrionario y presenta una cavidad única que lo vamos a denominar blastocele. De este estadio vamos a pasar a la gastrulación. Aquí es un poco más compleja este proceso. ¿Qué va a ocurrir ahora? Aquí yo tengo prácticamente un blastocito. Fíjese, aquí tengo esta capa celular que lo denominamos trofoblastos, sigue siendo blastómeras, pero por la función que cumple lo vamos a denominar trofoblasto. Bueno, ¿qué función lo que cumple entonces?
¿Por qué trofo? De nutrir. Entonces, esta célula tiene capacidad de sintetizar sustancia que lógicamente lo vierte en este líquido dentro del blastocito y aquí tengo una masa celular interna que lo llamamos nódulos embrionarios. Ok, ¿qué va a ocurrir ahora? En uno de los polos del blastocito, en uno de los polos, comienza a haber una invaginación inicial. Se imagina. Esa imaginación inicial, técnicamente, se lo conoce como blastóporo. Fíjese, sigue siendo blastocito. A partir de que se forme el blastóporo, es el inicio del proceso de la gastrulación. Ok, ese, digamos, cuando se forma esa imaginación, que lo vamos a denominar blastóporo, que va a ser el futuro ano, entonces es el inicio del proceso de la gastrulación para dar origen a la gástrula. ¿Qué va a ocurrir ahora? Entonces, cada vez la imaginación se profundiza hacia el interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este trofoblasto, que estaba aquí al imaginarse, mire cómo se lo tiñe de color medio amarillo. ¿Por qué? Porque si bien sigue siendo la misma célula, va a tener otras propiedades funcionales y va a tener que dividirse, va a tener que diferenciarse, va a dar origen a diversos órganos del futuro aparato digestivo. Entonces, fíjese, el blastóporo, al imaginarse aquí, se profundiza dentro del blastocele. ¿Qué ocurre? Una parte de esa masa celular embrionaria es arrastrada por esta porción de la imaginación, ¿ok? Se arrastra. Lo otro queda ahí, justo en ese sitio, se queda, ¿ok? Adherida prácticamente al trofoblasto. Muy bien. ¿Qué acontece aquí? Es que esta imaginación que aparece como una estructura tubular, porque aquí hay una luz y aquí está el epitelio, es el mismo, o sea, ya utilizo un término, la misma célula que está aquí, que era esta célula que se encuentra externamente, que lo llamábamos trofoblasto, la misma célula imaginada aquí, cuando llega a alcanzar el otro polo, forma lo que se llama el arquenterón. Esta estructura tubular interna, producto de la imaginación del trofoblasto externo, entonces lo vamos a denominar arquenterón. ¿Y qué es lo que es el arquenterón? El arquenterón, señores, es el futuro tubo digestivo. Es el tubo primitivo. Increíble. A partir de esta estructura tubular, señores, ustedes van a tener boca, van a tener faringe, van a tener esófago, van a tener estómago, van a tener intestino delgado, van a tener intestino grueso y aquí ya está el ano. ¿Ok? Increíble. Entonces, prácticamente podríamos decir, bueno, de acuerdo a esta teoría, una de las primeras estructuras que aparece increíblemente el esbozo embrionario es el futuro ano, que inicia el proceso de la gastrulación. Ok, ahora bien, ¿qué pasa en este momento? Estas células que quedaron en la parte profunda comienzan a dividirse. Dice, si nosotros nos quedamos aquí solo, no vamos a supervivir. Entonces comienzan a dividirse y al dividirse va ocupando este espacio. Va ocupando este espacio. ¿Ok? Como cordón. Entonces en este momento ya tengo formado la gástrula. La gástrula, ¿por qué se caracteriza? Es un estadio embrionario caracterizado porque comienzo a distinguir 3 capas celulares. ¿Ok? Ya distingo 3 capas celulares. La primera, esta es la más externa, lo vamos a denominar ectodermo. Esta capa externa, en el estadio de la gástrula, ya se denomina ectodermo. Esta capa interna, lo vamos a denominar endodermo. Y mire que solamente esa denominación es por su localización. Por su localización. Porque dijimos que es la imaginación de esta capa externa. Y esta masa celular interna, cuando decíamos nosotros blastocito, tiene una masa externa que forma una capa y una interna que se llama nódulo embrionario. Esta masa celular interna en el estadio de la gástrula se designa como mesodermo. Mesodermo. De ahí que cuando hablamos del estadio de la gástrula, ¿por qué se caracteriza un estadio de la gástrula? Tiene un blastóporo, tiene el arquenterón, ¿sí? Tiene el ectodermo,
tiene el mesodermo, que es esta capa intermedia, y tiene el endodermo. Ya tenemos identificado las 3 capas embrionarias. ¿Qué importancia tienen las 3 capas embrionarias? Porque, señores, a partir de estas capas celulares, listen, escuchen, peñatendek, ¿ah? A partir de estas 3 capas embrionarias se va a originar absolutamente todos los tejidos y órganos que forman parte de tu cuerpo. ¿Ok? Eso quiero que se metan en la cabeza. A partir de estas 3 capas embrionarias se va a originar absolutamente todos los tejidos y órganos que conforman tu cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Sigamos adelante. Cuando del estadio de la gástrula comienza el proceso de la formación de los primeros esbozos embrionarios gonadales, entonces a partir esbozos embrionarios de los diferentes órganos, entonces ese proceso de transición de la gástrula a la aparición de los primeros esbozos de órganos, ya prácticamente comenzamos a hablar de la formación de feto. Okay. Uno de los primeros esbozos que comienzan a diferenciarse es la formación del futuro sistema nervioso y del tejido nervioso. Ok, entonces para lo cual, si yo vuelvo a mi imagen anterior, aquí, en este sitio me tengo que concentrar aquí. Aquí tengo el trofoblasto, aquí tengo el mesodermo y aquí tengo el endodermo. ¿Saben qué, señores? Lo que le estoy indicando es aquí, esta porción, aquí es mi cabeza, ojo, nariz, boca, cuello. Entonces aquí, esta parte externa, llamado ectodermo. Ecto, ¿por qué? Porque está hacia afuera. Miren, yo estoy cubierto ¿por qué? Estructura, por la piel. Yo tengo piel. Entonces quiere decir que esta célula externa aquí, que son los trofoblastos, que ahora lo llamo ectodermo, esta célula se va a convertir, va a dar origen nada más y nada menos a la capa epitelial de la piel. Va a dar origen a las glándulas sudoríparas, va a dar origen a las glándulas sebáceas, va a dar origen a las glándulas lacrimales. Ok. Ahora bien, y esta capa interna que está aquí, si yo me autoanalizo y que lo llamo mesodermo, el mesodermo da origen al tejido conjuntivo. Debajo de la piel tengo una capa de tejido conectivo que es mesodermo. Ok. Pero aquí tengo hueso. En la cabeza tengo hueso. En la oreja tengo cartílago. En la nariz tengo cartílago. Entonces, ¿qué ocurre, señores? Esta célula mesodérmica va a dar origen a tu hueso que está en la cabeza, al cartílago de tu nariz, a los huesos de la mandíbula, superior e inferior, al cartílago de la oreja, la célula mesodérmica. Ok, increíble, ¿no? En los ojos, que es una combinación de, lógicamente, tener una parte epitelial, la córnea, el ectodermo, va a dar origen a esa porción. Increíble todo este proceso de la transformación. Y bueno, ¿y el cerebro? ¿Y qué pasa con el cerebro? Es una conjunción entre el ecto y el mesodermo. ¿Qué tiene que ver el endodermo? No, absolutamente no tiene nada que ver ahí. Pero, ojo, durante el desarrollo, cuando hablemos de la hipófisis, vamos a ver que la hipófisis que se encuentra dentro de la cavidad craneana, antes de que se osifique la mandíbula, esta célula que estaban aquí puede, lógicamente, llegar a colonizar esa zona y dar origen a la hipófisis. Bueno, pero vamos a hacerlo de una manera un poco más sencilla este proceso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjese que en este extremo, y vamos a jugar de esta manera, en este extremo, ¿ok? En este sitio, las células epiteliales del ectodermo tienen en su núcleo ADN. Tienen su núcleo ADN.
Y ahí los gigantes están las informaciones. Y dicen, bueno, señores, a partir de ahora vamos a dividirnos y la célula hija formada va a tener una organización diferente. Y cuando comienza a activarse esos genes y se dividen por mitosis, sorpresa, estas células ectodérmicas, en vez de formar esta capa celular, forman una placa. Las células divididas van fusionándose en lámina y forman lo que se llama placa neural. La placa neural es el primer esbozo embrionario formado durante el proceso de la neurulación o formación del sistema nervioso. ¿Qué va a ocurrir ahora? Esta placa neural, fíjese, prosigue el desarrollo, la diferenciación y comienza a organizarse de una manera diferente. Mire, comienza a imaginarse. Se imagina y aquí ya aparece, producto de esta imaginación, hay un pequeño surco y ese surco se llama surco neural. ¿Qué ocurre ahora? La imaginación cada vez más profunda va internalizándose, ¿ok? Háganse la idea de la cabeza de usted. Va internalizándose. Y luego, sorpresa, aquí, fíjese, el ectodermo vuelve a fusionarse, aquí, se fusiona, y dice, esta célula, dice, no, es medio aburrido quedarse aquí, va a hacer mucho calor, vamos a estar expuestos a lesiones, mejor vamos a internalizarnos nosotros, ¿ok? Y se independiza del ectodermo, increíble. Entonces, este surco que ustedes vieron aquí, entonces permanece como una luz central y ya tenemos formado el famoso tubo neural. Ok. ¿Qué pasa con el mesodermo? Miren aquí. ¿Qué pasa con el mesodermo? Este mesodermo, que era esta masa celular, aquí, intermedia, comienza a dividirse por mitosis, y forma una especie de cordón entre el ecto y el endodermo, una especie de cordón. Por eso lo describen, lo que estudian en biología, como corda mesodermo, es decir, cordones celulares mesodérmicos. Ahora, ¿qué importancia tiene? Porque si usted se autoanaliza debajo de la piel ustedes tienen, señores, tejido conjuntivo de punta a punta, ¿ok? Incluso ahí tienen grasa. Es importantísimo porque este corda mesodermo, de acuerdo a los sitios del organismo, lógicamente también esa célula va a experimentar organizaciones muy particulares. Ok, fíjese, por ejemplo, aquí, y me voy a ubicar acá, si ustedes me miran, a nivel del hombro, voy a ubicar a este nivel, ¿sí? Supongamos hace 35 años que yo nací, digamos, en mi estadio de gastrulación, aquí comienzo a me ubico en este sitio. ¿Qué va a aparecer en este sitio? Los miembros, los futuros brazos, y se llama somito. Entonces, en este sitio del corda mesodermo, entonces esa célula embrionaria que está ahí, en su ADN, está codificado para dar origen a los brazos y en el otro extremo a los pies, a las piernas. Si yo analizo el brazo está cubierto por el ectodermo. Debajo de la piel que tengo dermis, que es tejido conectivo. Debajo de la dermis que tengo músculo. Y el músculo está adherido a huesos y articulaciones. Sorpresa. Quiere decir que el mesodermo te da origen a la dermis. El mesodermo te da origen al tejido muscular. El mesodermo te da origen, señores, a cartílago y a hueso. Es impresionante. Y el endodermo tampoco queda atrás. Dice, no, nosotros no vamos a quedarnos nada quieto aquí. Entonces vamos a comenzar también a proliferar, a dividirse y se van formando. Estos celomas son las futuras cavidades. Como está en la parte anterior, esto cuando se fusiona va a dar origen a la cavidad torácica. En la parte media vamos a tener la cavidad abdominal y en la parte posterior la cavidad pelviana. Bueno, todo ese es el proceso
de la grandes rasgos de la transformación. Suelo dar ejemplos bastante alegóricos. Fíjese, si ustedes, si esta figura mira hacia mí, entonces supongamos que este es el mesodermo. A ver, increíble lo que ocurre aquí. Entonces, en esta partecita de este mesodermo, señores, si yo toco mi corazón, el lado izquierdo, aquí digo, acá está mi corazón. Es un órgano que late, ¿no? Que no mantiene, que la sangre circula, fundamental para la vida, ¿no? Pero, y si me pregunto, ¿y embriológicamente de qué estructura deriva? Embriológicamente, ¿de qué estructura deriva? Del mesodermo. Pero es una fusión, porque también hay otra estructura, pero principalmente el mesodermo. ¿Y por qué del mesodermo? Porque el corazón, que es como órgano, es músculo. Es un órgano eminentemente muscular. Es un órgano eminentemente muscular. Significa, increíble, señores, que en este sitio, y no en el lado derecho, ¿no? En este sitio, entonces la célula tiene en el núcleo, la zona mesodérmica, en el núcleo, en el ADN, tiene las informaciones que cuando se tenga que formar el futuro esbozo del corazón, esa célula hija tenga que convertirse en células miocárdicas, ¿ok? Y va a dar origen al corazón. Bueno, y la última parte, hablamos de las membranas fetales. Las membranas fetales, ¿en qué consisten? Son unos envoltorios, ahí ya hablo de feto, ¿no? Inclusive en algunos libros también aparece membrana embrionaria, ¿verdad? Siempre de repente esos términos como que está un poco a confusión, pero para mí técnicamente sería lo bueno es hablar de membranas fetales, porque ahí ya tenemos el feto bien desarrollado. Ok, entonces, ¿cuáles son esas membranas fetales? Y miren aquí cómo está organizado. En los mamíferos, la membrana número 1, digamos, por su organización, por su tamaño que tiene, es la alantoide. Luego tenemos al corion, voy a explicar. Tenemos al amnio y tenemos al saco vitelino. Este saco vitelino en los mamíferos es muy rudimentario, muy rudimentario. Y sorpresivamente, en aves y reptiles, el saco vitelino es el más prominente. Y esa es la diferencia. En aves y reptiles, el saco vitelino es el más prominente. Bueno, si ustedes se preguntan por qué, porque indudablemente, cuando hablamos de los mamíferos, ese embrión que desciende por el túbulo, por los cuernos uterinos, se implanta al endometrio uterino. Al implantarse al endometrio uterino ya comienza a haber una relación y la nutrición lo provee el endometrio uterino. El endometrio es la mucosa del útero, ¿ok? La parte más interna del útero. En cambio, en las aves reptiles, ¿qué es lo que ocurre? Es que todo ese nuevo ser se desarrolla dentro de un cascarón. Por lo tanto, durante el tiempo que dura el desarrollo de las aves, entonces tiene que tener suficiente vitelo, suficiente sustancia nutritiva. Entonces el saco vitelino es sumamente importante en las aves y reptiles, y fíjese que en los mamíferos es muy rudimentario. Igual la alantoide ya ocupa el segundo lugar, después tenemos al corion y al amnio. Bueno, vamos aquí. Indudablemente que este es una imagen del desarrollo fetal de un mamífero. La idea es identificar lo siguiente. Aquí tengo el feto y aquí tengo esta estructura que está en continuación con el intestino primitivo, aquí. Y a esto le llamamos saco vitelino. En los mamíferos esto es muy rudimentario. Esto desaparece muy rápidamente porque cuando se produce la implantación, la nutrición, dijimos, la provee ya el endometrio uterino. Tengo el saco vitelino. Ok, ahora sigue desarrollándose ese efecto y luego ya aparece prácticamente casi al tiro, como dicen los chilenos. Entonces aquí ya se forma una siguiente membrana y esta membrana es el amnio y el líquido que hay aquí se llama el líquido amniótico. El amnio es una membrana, lógicamente, muy delgada que cubre todo el feto
y tiene el líquido amniótico. A ver, si ustedes se preguntan, ¿y este líquido amniótico para qué es importante? Para que, lógicamente, para protegerle al feto, lubrica al feto, el feto se mueve dentro de una piscina, dentro de una pileta. Había sido que nosotros nos hemos desarrollado en una pileta de agua, ¿ok? Porque aquí está el año. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué acontece ahora? Aquí hay una membrana, lógicamente adherida a la superficie, y aquí dentro de este tenemos el líquido amniótico, y luego aparece la bolsa más importante, que es el famoso alantoide. El alantoide es bastante grande, rodea a todo el feto y contiene líquido que se llama líquido alantoidal. Sobre todo sirve para almacenar los desechos metabólicos. Miren, increíble, en la medida que el feto va creciendo, va aumentando en tamaño. Al aumentar en tamaño, aumenta el número de células. Al aumentar el número de células, tienen ustedes mayor actividad metabólica, vayan sumando todo, si todas las células están trabajando, genera residuos metabólicos, y esos residuos metabólicos en gran parte se almacenan en la alantoide. Ok, ahora, ¿qué ocurre aquí? Mire que la alantoide, tanto el saco vitelino al inicio, está cubierta por un ectodermo, aquí, por un ectodermo propio incluso de este feto, que lo acompaña y se denomina corion. El corion es la membrana que recubre externamente al saco vitelino. Así como se forma el amnio, también el corion recubre al saco vitelino, al saco amniótico, perdón. Y cuando se forma la alantoide, también el corion recubre al alantoide. La distribución en la alantoide de la vellosidad coriónica depende de la especie. Eso en placentación, que va a desarrollar la colega en la próxima clase. Entonces, fíjese que la distribución de las vellosidades coriónicas es diferente según la especie y determina el tipo de placenta. Muy bien. Entonces, la misión de hoy es identificar cuáles son las membranas fetales. Tenemos el saco vitelino, tenemos el saco amniótico y tenemos el saco alantoidal. Recordar que tanto el saco vitelino está cubierta por el corion, el amnio también está cubierto por el corion y luego aparece la membrana fetal más importante, que es la alantoide, y la alantoide externamente está cubierta por la vellosidad coriónica, que dijimos que la distribución va a ser variable, y esta vellosidad coriónica junto con la alantoide entra en contacto con la pared del útero y ahí técnicamente comenzamos a hablar de placenta, pero ahora no hablamos de placenta, solamente de membranas fetales. Ustedes tienen aquí en aves y reptiles lo que decíamos, fíjese el saco vitelino, que aquí es súper rudimentario y entonces aparece rápido, y en cambio en aves y reptiles dijimos que el saco vitelino es bastante importante porque debe almacenar la mayor cantidad de sustancia nutritiva. Ok, aquí tengo el feto, tengo la bolsa amniótica, la alantoide, y en el huevo es importante, aquí hay un espacio aéreo donde se produce el fenómeno de intercambio gaseoso entre el feto, o sea, este pollito que se está formándose aquí, y con el oxígeno, fíjese dónde está disponible. Ok. Bueno, si pensamos siempre aquí en la circulación fetal, comentario muy puntual. Aquí sale el cordón umbilical. En ese cordón umbilical tiene los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos del feto, señores, abandona. Y cuando ya aparece el alantoide, lógicamente se arboriza en el alantoide. ¿Qué hace? Elimina los residuos metabólicos y va a facilitar el intercambio de sustancias nutritivas. No es que ese cordón umbilical o vascular va y termina directamente o penetra directamente el útero. No, no es así. Pero eso ya en la próxima clase van a ir aclarando mejor las compañeras. Bueno, y vamos al endometrio, a la implantación. Ok, miren, esto es útero, si en términos simples, esto es útero. Aquí está la pared, esta es la luz uterina. Aquí está la pared de la mucosa, que son células epiteliales. Y aquí tengo el tejido conectivo. Si voy por histología, entonces fíjese, esta célula epitelial tubular
genital generalmente se origina del mesodermo y ahí usted tiene tejido conectivo. Miren aquí, esta estructura es el embrión que desciende, pero aquí ya distingo una cavidad. Aquí distingo una cavidad, aquí tengo un nódulo embrionario. ¿En qué estadio se encuentra? En el estadio blastocito. Y en este estadio, en uno de los polos, aquí, esta célula tiene, señores, receptores para reconocer a esta célula. Y las células epiteliales también uterinas tienen receptores para permitir que se adhiera. Fíjese la importancia que tiene las proteínas que actúan como proteínas receptoras. Entonces, le permite reconocer al embrión y dice, che, acá tenés que quedarte, fíjate. Y en este momento, ¿qué ocurre? Cuando se produce el acoplamiento superficial a las células epiteliales del útero, el blastocito, aquí, comienzan a activar unas enzimas, secreta una enzima y comienza a haber división mitótica. Las enzimas aquí involucradas va a comenzar a romper los puentes intercelulares, de tal manera que este blastocito emite una especie de dedos que se introduce entre la célula y de esa manera ocurre el fenómeno de la implantación embrionaria y ocurre en el estadio del blastocito. Fíjese, la implantación embrionaria ya ocurre en el estadio del blastocito. Y hay una clasificación según el grado de unión del trofoblasto al endometrio uterino. ¿Qué era el trofoblasto? El trofoblasto era la capa más externa en el estadio del blastocito. Entonces, este trofoblasto es la que se relaciona, se adhiere al endometrio uterino. Y eso me permite clasificarlo, esa implantación, en invasiva y no invasiva. La invasiva es primate, perdón, y en la no invasiva, en la cerda. Después vamos a ver otra categoría. Entonces ustedes tienen aquí, miren, ¿qué es lo que entiendo por invasiva? Cuando estas proyecciones digitiforme, prácticamente lisa, esta zona va a llegar hasta la dermis. ¿Saben qué? Este blastocito llega hasta aquí, llega hasta aquí. Entonces es invasiva. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Puede haber un pequeño sangrado durante la implantación y ojo que ese sangrado a veces como que se elimina por la luz uterina y lógicamente es como que puede simular que hubo una menstruación. A veces yo suelo escuchar si hubo un sangrado, etcétera, pero puede ser coincidente simplemente con el inicio de la implantación o sugerente de implantación. La no invasiva, ¿qué significa? Cuando eso queda prácticamente aquí en la luz. O sea, en ese caso la adherencia es muy superficial, no hay destrucción prácticamente del epitelio, no hay destrucción del epitelio. Ese detalle es importante cuando hablen de placenta. Y según la situación de las vesículas embrionarias, es decir, ¿dónde está el embrión? Significa eso. ¿Dónde está el embrión? ¿O dónde está el piloto famoso de esa película? Entonces, de acuerdo a dónde está localizado esa masa embrionaria, puede ser central, en carnívoros y ungulados, es decir, en la luz del útero, puede ser excéntrico, como en este caso en los roedores. ¿Qué quiere decir esto? Si este embrión, aquí esta estructura que ustedes ven, que se imagina aquí, es una imaginación del endometrio, una imaginación del endometrio uterino, y si este embrión penetra aquí, entonces es excéntrica, está fuera de la luz, ¿ok? Y intersticial se da en primates y cobayas. Dijimos, cuando este embrión entonces lisa a este epitelio uterino y se ubica aquí. Entonces es infiltrativa, señores. Bueno, aquí está, esto es de un humano. Entonces miren lo que ocurre aquí. Aquí está el epitelio uterino. ¿Y dónde está el embrión? El embrión está aquí. ¿Qué pasó aquí? Hubo una invasión. Esto, señores, es una implantación infiltrativa. Aquí está la dermis, gran cantidad de vasos sanguíneos. Y luego, lógicamente, este embrión va a volver a ocupar la luz de esta estructura tubular. Bueno, y a partir de allí,
comienza un proceso muy, 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 muy complejo. Ya, fíjese, ya tengo el embrión fertilizado, implantado, y a partir de ahí, todas las células del ecto, del meso, del endodermo, van a comenzar a dividirse. Cada célula hija en el ADN está la información necesaria en qué tejido, en qué órgano tiene que diferenciarse. Y eso implica también migración, o sea, se forma la célula hija, puede ser que ahí en el sitio mismo de origen a ese tejido órgano, o puede experimentar también un fenómeno de migración de esa célula, y eso siempre ocurre con un patrón y con un mapeo genético bien determinado, y muchas células, lógicamente, experimentan muerte y otro va a experimentar crecimiento, maduración, diferenciación. Este es un lindo trabajo que se hizo en la universidad en Chile, un trabajo muy interesante que se hicieron en un desarrollo embrionario fetal en el gato, que quiero compartir un poco con ustedes rápidamente. Fíjese en la figura 1. A mí lo que me interesa aquí, fíjese, dice 13º día de gestación, a los 13 días. Fíjese que ya cómo se puede ver aquí este extremo anterior, aquí ya se ve prácticamente lo que va a ser la columna, aquí está el extremo posterior, entonces se ve ya prácticamente algunas estructuras fetales bien importantes, ¿no? Luego, fíjese, del día 13, tan solo 2 días después, fíjese, tan solo 2 días después, el día 15, miren la transformación que ocurre. Fíjese cómo los órganos comienzan a adquirir una forma. Entonces hay una morfogénesis, hay un cambio en la morfología. Incluso ya aquí pueden apreciarse lo que va a ser la futura silueta de la cavidad cardíaca, por ejemplo. O sea, la cavidad torácica, la cavidad abdominal. Fíjese aquí. Ahora día 13, fíjese de perfil como ya se ve como que va a ser la cabeza, aquí probablemente va a aparecer los somitos, fíjese, esto es la notocorda, la columna, y aquí está la futura cola, ese día 13. Miren lo que ocurre en el día 16, 16, un día después, o 3 días después del día 3. Miren aquí cómo hay un marcado engrosamiento. Aquí ya distingo la columna. Fíjese aquí, los futuros huesos inclusive. Miren cómo hay un arqueamiento bastante pronunciado. Miren la cabeza, la formación. Y aquí ya veo, este sería como el cuello. Aquí está el futuro somito de los brazos. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren aquí el día 17. ¡Wow! Increíble. Cómo va cambiando tan rápido. Día 17, miren la cabeza, parece un alienígeno, ¿no? Aquí está el somito, aquí está el otro extremo, ¿sí? Aquí está el ombligo, miren la parte media. Fíjese aquí, día 18, ya se ve la cavidad orbitaria, miren la cabeza, cómo comienza a tener una forma, miren el cuello, miren el somito, que acá no se veía casi nada. Y aquí como ya se ve prácticamente como un puño cerrado. Aquí ya se ve el miembro posterior, aquí se ve la colita. Miren el día 19, wow, día 19, miren la cabeza cómo está cada vez, digamos, mejor formado. Miren aquí, comienzo a visualizar los futuros dedos, pero están unidas, ¿sí? Y aquí está el miembro posterior. El día 20, fíjese ya, la cabeza está muy bien conformada. Miren como que la nariz prácticamente ya es propia de la especie. Miren el grosor del cuello. Miren la longitud del brazo. Aquí ya comienzo a distinguir los diferentes segmentos anatómicos. A ver, a ver. ¿Qué ocurre aquí? En día 24, miren aquí, ya se ve bien organizado, todo, miren los dedos cómo están, ya se comienzan a separar los dedos, ahí hay una membrana todavía,
Pero aquí ya prácticamente el fetito está súper bien, todo organizado, ¿no? Y miren, en el día 60 prácticamente aquí ya tengo todos los pelitos con las orejas, todo bien, cavidad nasal, todo, cavidad bucal, todo conformado, la cola, listo para nacer. ¿Ah? Miren los cambios que ocurren, son increíbles en cuestión de días, señores. Por eso que esta parte de la embriología es sumamente interesante por los cambios que ocurren en el organismo. Bueno, señores, esto ha sido la clase de hoy sobre embriología. La primera parte me tomé el tiempo de repasar otra vez con ustedes bastante por la importancia que tiene indudablemente en nuestra vida profesional cuando hablamos de espermatogénesis, ovogénesis y, como yo les decía a ustedes, la fertilización. Oh, creo que salí. Talking about. ¿Me escuchan ustedes ahí? Sí, doctor, escuchamos. Bueno, ¿alguna pregunta? Espero que se hayan asombrado cómo ustedes se fueron formándose hace 18, 19 años. Tengo una pregunta acá en el chat, doc. Dice, profe, ¿cómo se produce la fecundación en mellizos? ¿Qué? No te entendí. Sí, preguntan cómo se produce la fecundación en mellizos. Forman los mellizos. Y técnicas de los mellizos son, se liberan dos ovocitos y lógicamente dos ovocitos son fertilizados por dos espermatozoides diferentes. ¿Ok? Eso es mellizo. O sea, el ovario libera dos ovocitos y ustedes saben que cuando se desprende el semen en el aparato genital femenino hay millones de espermatozoides. Ahora, el famoso gemelo. Doc, ¿será que puedes activar tu micrófono? Decía que el mellizo se forma cuando se liberan dos ovocitos, es decir, el ovario libera dos ovocitos, ¿no? Y se fertiliza por, lógicamente, cada ovocito se fertiliza por espermatozoide diferente. Ahí se habla de mellizos. ¿Más preguntas? Están pidiendo si se puede repetir la parte de implantación. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo una consulta médica a las 10:30. Tengo que salir ya directo porque tengo programado. Y la implantación sí vamos a dar una pequeña clase de vuelta previa a la placenta. Vamos a hacer eso porque no me da el tiempo para llegar a mi cita médica. Sí, doctor, no te preocupes. Bueno. Ok. Nos vemos entonces en la próxima reunión y voy a repasar con ustedes la parte de implantación embrionaria. Nos vemos. Dale, Nos profe. vemos. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Chau, chau, adiós. Chao, chao.